tú eres bueno, mi Elohim todopoderoso. Gracias, papá, porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Y queremos, Padre, permanecer en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a permanecer, Padre amado. Hoy te pedimos, Señor, que sea usted utilizando nuestras bocas, papá. Llévese toda palabra de hombre, de mujer, Señor, que quiera dañar esta comunión, esta relación con su Santo Espíritu, y que sea usted dirigiéndonos, Señor, para poder entender lo que has traído a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Miren, Amén, amén. vamos a compartir, hermanos, una palabra que yo recibí el miércoles. El Señor me hablaba el miércoles. Fue algo como bastante largo, hermano. Pero yo todavía le estoy pidiendo al Señor que me ayude porque mi mente no logra recibir todo. Y lo que yo logré quedarme es lo que usted está viendo ahí en pantalla. Dispersaré y moveré los cimientos de la tierra. Yo me pude ubicar claramente que estábamos en varias escrituras, pero recordaba mucho Isaías 24. Entonces, el tiempo profético que estamos viviendo nosotros ahora es la apertura de los 4 sellos, hermano, y está por entrar el último, ¿verdad? Que es el cuarto sello, en donde no va a ser una sola país, una sola ciudad que esté en guerra, ni dos ni tres, sino varios países, ¿sí? Y el Señor nos va a permitir, amados hermanos, si usted y yo permanecemos firmes, ser guardados. Yo he escuchado un testimonio, yo los testimonios que recibo de mis hermanos, yo los anoto, los resalto, los escribo, los imprimo, porque para mí no es un hermano, para mí es el Espíritu Santo que nos manda una información importante. Amén, aleluya. Hermano, yo siento ahorita la presencia del Señor al decirle esto. Ella decía, esa sierva, que yo creo que fue la hermana Gloribel que mandó la profecía, o Eddie, no recuerdo, pero ella decía que en el momento de que iba a caer el asteroide, ¿verdad? La NASA no logra avisar, sino un solo siervo sale a avisar. Y había algo, hermano, que era impactante, que mucho pueblo buscaba a los aleluya. Y con Para ropa evangélico. el señor de la NASA dijo, la única manera de refugiarse es que busquen a alguien que sea cristiano, porque esto lo está haciendo el Dios de ellos y Él los va a proteger a ellos. Usted sabe lo que es eso, hermano. Gloria a Y Dios. dice ella, hermano, que en la revelación entraron a una casa que los vientos fuertes arrancaron las puertas. Lo estoy diciendo aquí con mis palabras. Pero que cuando ella vio que como que una puerta transparente, mira, una puerta transparente se formó. Y ella quiso llamar a alguien de su familia que estaba pasando para que entrara y no pudo entrar. Sabemos que la puerta será cerrada, dice Mateo 24, Mateo 25, como en los tiempos de Noé. Hermano. Los evangelios, ¿verdad? La puerta será cerrada, amado hermano, y no podrá ser abierta. ¿Quién cerró la puerta del arca? Pues el mismo Yahweh. Amén, Santi. Amén. Entonces, hermano, vemos que también la hermana pedía misericordia por su familiar. Y porque, ajá, ella quería que su familiar tuviera misericordia de parte de Dios. Y el Señor le dijo, tiempo hubo y no quisieron. Y rechazaron esto hasta el cansancio. Entonces, hermano, un pueblo, hermano, que hasta el cansancio está rechazando el evangelio de Jesucristo. En el momento, hermano, es menester que nosotros pidamos misericordia antes de que sea tarde. Amén. Amén, hermano. Entonces, mientras para otra persona es locura, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Cada vez que ustedes envían una palabra profética al grupo, yo las imprimo, miren, las pongo así, las resalto, miro lo más importante y ahí voy teniendo, hermano. Y siempre me acostumbro, ¿verdad?, a leer lo que el Señor nos ha dado a todos. Aquí yo tengo sueños del hermano Ezequiel, tengo sueños de Vane, de Mili,
sueños el hermano Luis, la hermana María, de Eddie, de Santi, de Loren, todos, porque somos como el cuerpo del Mesías, como dice la palabra. Y cuando el Espíritu Santo da algo allá, da algo aquí, da algo allá, yo logro entender, pero ahora sí entiendo, ¿sí? Y hay cosas, por eso debemos anotarlo todo, porque no es en el tiempo de nosotros. El Señor nos da algo y tal vez lo vamos a entender un mes después, ¿verdad? Por eso tenemos que estar repasando. Entonces, cuando yo recibo esto, dispersaré y moveré los cimientos de la tierra. Yo recibí en mi espíritu enseguida que era el Padre que me estaba hablando, y yo podía entender que se trataba del gran movimiento de toda la tierra. Aquí estamos hablando de un juicio telúrico, ¿sí? Sobre toda la tierra. Y recuerdo se los voy a compartir luego que terminemos esta reunión de mí, un cortico video como de minuto y medio que yo lo tomé de una profecía de una hermana aquí en Colombia. Cómo habla de la guerra de Ucrania, cómo habla que eso es una distracción porque están armando una guerra mucho más grande. Miren, hermano, y eso fue hace como dos años, apenas comenzó la guerra de Ucrania. Y ahora ya está comenzando la guerra más grande. Y llega y dice, y el Señor me sorprendió con algo que yo no esperaba, dice ella. Y dice, pero yo los voy a sorprender. El Señor va a suspender toda esta guerra que ellos quieren armar. La va a suspender con un asteroide. Y eso me permitió entender tantas cosas. Claro, el juicio que nosotros estamos viendo. Entonces después me encuentro otra revelación por ahí del 8 de marzo, donde yo le veía a una hermana cristiana los juicios anotados en un cuaderno, pero cuando me vio me los escondió. Y yo le alcancé a ver el orden. Yo dije, pero alcancé a ver el orden, pero ¿por qué? Empezamos a hablar que por qué me los escondía. Y era guerra, terremoto, asteroide. Y así está pasando, amado hermano. Entonces, ¿qué pasó? Que Yahweh, en su misericordia, a través de su Espíritu Santo, a través del don profético, ¿verdad?, nos está enseñando, porque nosotros no lo podemos entender, no lo podemos asimilar. Amén, aleluya. El Espíritu Santo nos está guiando, amado hermano. Entonces me dice, el miércoles dispersaré, moveré los cimientos de la tierra. Amén. La palabra dispersaré, amado hermano, o dispersar, es el Strong hebreo 63:27. Aquí vamos a estudiar varios versículos, así que le pueden tomar captura si gustan, o pueden tomar ahí la nota, ¿verdad?, para que luego lo puedan revisar. Dispersaré en la palabra hebrea 63:27. ¿Qué significa? Derramar, desmenuzar, destruidor, miren esto, disipar, también significa espantar, extender y echar. Entonces, si yo entiendo desde el hebreo lo que el creador de los cielos y de la tierra nos está diciendo, amado hermano, es que Él va a destruir los cimientos de la tierra. Va a desmenuzar los cimientos de la tierra. Va a espantar los cimientos de la tierra. Y va a derramar o desmenuzar los cimientos de la tierra. Amén, Santi. Amén. Entonces, hermanos, vemos que los cimientos es lo que sostiene la tierra. Entonces, hermano, vendrá grandes terremotos, ¿verdad? Que dice la palabra en Isaías 24, que la tierra caerá y nunca más se levantará. Ahora, hermano, hay algo que cimenta la tierra, que es un cimiento de la tierra, y es la gran Babilonia, hermano, que viene sobre el mundo entero. El juicio de Dios, hermano, que viene cerca para todos nosotros, que va a caer, también destruirá la gran Babilonia, ese esquema del pecado que se mueve en este mundo. Amén. Amén, hermano. Y mire que nosotros podemos estudiar la palabra, podemos leer, pero el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar. Yo he leído cosas y no he entendido nada. Y luego cuando escucho a Santi, entiendo algo. O de no, si Eddie mandó, entendí algo. O si algún hermano comentó, yo dije, yo no había visto eso, muy importante. ¿Sí? Entonces no es el hermano el que está hablando, sino
la voz del Espíritu Santo. Es tanto así que a veces ni acordamos lo que dijimos, porque no es de nosotros. Y uno dice, pero ¿qué dije? Ay, no me acuerdo. ¿Será que dije bien, dije mal? Ay, Señor. Y resulta que es el Espíritu Santo que pone palabra en nuestras bocas. Amén, aleluya. Entonces, el Señor va a desmenuzar los cimientos de la tierra, lo que sostiene la tierra. Amén. ¿Por qué, amado hermano? Porque no, dice Vane, a mí me pasa siempre. Sí, por lo general, cuando nos está tomando el Espíritu Santo, cuando el Señor nos regala algo, realmente no entendemos, pero al paso de los minutos, cuando ya lo hablamos, lo dijimos, luego, ay, no me acuerdo, ¿sí? Porque no fuimos nosotros, no fue algo que nosotros hayamos proporcionado con nuestros pensamientos, sino es el Espíritu de Yahweh que está en nosotros. Entonces, cuando el Señor está diciendo esto, usted y yo vamos a ver toda la caída, el inicio de la caída del sistema de este mundo. Por lo tanto, ya hoy usted tiene que estar preparado. ¿Cómo? Primero, en arrepentimiento, ¿verdad? Yo hablaba miren cómo es el Señor de bueno y bello. Yo hablaba con un líder, un buen siervo del Señor, de la iglesia donde a mí me echaron. Bueno, a veces he tenido que darle palabra muy fuerte y el Señor, gracias al Señor que me dio una palabra bella, bonita, y yo le escribí, le dije, mira, viene un avivamiento para esa iglesia y el Señor te dice que tú estarás allí. Bueno, pasaron los días, no me contestaba. Yo dije, claro, que me va a querer contestar si siempre es una cosa tan fuerte, tan terrible. Entonces, bueno, Señor, yo cumplí, no doy lo malo y doy lo bueno. Si no me respondieron, bueno. Pero pasaron los días cuando me responde, sí, Lore, claro que sí, el Señor me lo mostró. ¿Y qué más te dijo? Ah, bueno, no te puedo decir más nada porque nada más me dio eso. Ya el Señor le había mostrado a él el avivamiento. Y yo le dije, por allá nos vamos a ver, no le quise contar mucho, ¿verdad? Pero sí le dije, no te puedo decir más, pero solamente sé que tú estarás allí. Yo entendí en mi espíritu que estarás como al frente, que estarás ahí, pero no puedo comentarte más porque sería inventar. Y miren cómo el Señor confirma a través del don profético. ¿Mi don profético? No. El don profético de Yahweh, ¿sí? Que Él utiliza a sus hijos, ¿verdad? Para que pronunciemos lo que Él quiere pronunciar al pueblo. Él dice, limpia tu boca, Jeremías 15, y límpiate y serás como mi boca. Sí, a decir, y los profetas no decimos a veces, por lo general, nunca nada bueno porque llamamos arrepentimiento. Y pues, ¿a quién le gusta cuando está en pecado que lo llamen en arrepentimiento? Amén. Entonces, cuando el Señor llega y nos dice, dispersaré y moveré los cimientos de la tierra, el Señor va a desmenuzar los cimientos de la tierra. Entonces, pueblo de Yahweh, que hoy estás escuchando, que hoy estamos recibiendo, porque dice la palabra, el que tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros ahora tenemos que entender algo. El Señor va a mover los cimientos de la tierra. Amén. Bienvenida María Valentina que va a escuchar. ¿Qué dice la palabra, amado hermano, en Deuteronomio 4, del verso 25 al 28? Vamos a mirar algunos ejemplos de lo que es la dispersar, ¿verdad? La destrucción que hacía el Señor con su propio pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor permite el juicio para que el pueblo vuelva a mirar a Yahweh. Amén, aleluya. Una de las cosas que hacemos como pueblo es que nos hemos mezclado en el mundo, como dice el libro de Oseas, nos hemos ido al mundo y hemos practicado las costumbres del mundo abandonando a Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice la palabra? Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente. Amén.
de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. Santo. No estaréis en ella largos días sin que seas destruido. Recuerdan las palabras que vimos, ¿verdad? Destruidor, ¿verdad? Desmenuzar. Entonces dice el verso 27, Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis poco en número entre las naciones a las cuales os lleva Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera, de piedra, que no ven, no oyen, ni comen, ni huelen. Entonces, ustedes saben por qué hoy usted no critique a su hermano católico. Él es Israel. En su gran mayoría son Israel. Solo, amado hermano, que están como estábamos nosotros, bajo una maldición. ¿Por qué? Por habernos apartado del Señor, nosotros terminamos comiendo inmundo, nosotros terminamos no guardando los mandamientos, estábamos sirviéndole al enemigo, porque fue la consecuencia de nuestro pecado. Entonces, el Señor ahora va a traer destrucción nuevamente, la está trayendo como consecuencia del pecado. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que estamos en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin el Mesías vendrá y no habrá pecado en la tierra para que Él reine. Por lo tanto, lo que va a haber es destrucción, porque el pecado va a desaparecer. Amén. Dice Levítico 26, del verso 27 al 35. Si aún con esto, mire, si usted se lee Levítico 26, es la consecuencia del pecado. Entonces Yahweh está diciendo, bueno, si tú no me obedeces, te va a pasar esto. Si te separas de mí, te va a pasar esto. Entonces dice el verso 27 en adelante, si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, o sea, usted y yo yéndonos en contra del Señor, yo procederé en contra de vosotros con ira. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros entendamos que el pecado nos separa de la gloria de Dios, pero también nos se mete como enemigos de Dios. Amén. Y castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Mira, 7 veces. ¿Por qué? Porque hemos sido insistentes. Si el pueblo que es insistente en fallarle al Eterno va a ser castigado 7 veces. Comeréis la carne de vuestros hijos. Es una maldición del canibalismo, amado hermano. ¿Qué se viene? Comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiréis vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Terrible, ¿verdad? Haré desiertas vuestras ciudades. ¿Qué está pasando, amado hermano? La espada, el juicio del caballo que trae la guerra, deja desolación en las ciudades. Hay una ciudad, no recuerdo el nombre, en Israel, no sé si tú lo recuerdas, Santi. ¿Qué es que toda destruida? ¿Sí? Ah, Deret, algo así. Bueno, una ciudad en Israel, hermano, totalmente desaparecida. Miren, la ciudad, el pueblo era consciente de algo, que vivía en la frontera con Gaza. Es decir, Gaza entrando por sus túneles y eran los primeritos que iban a encontrar. Efectivamente fue así. Niños reventados, quemados, degollados, ¿sí? Entonces, Sederot. Hermano, el Señor no está jugando. Él es claro en decir, si no nos apartamos, vamos a ser abominables delante de su presencia. Amén. Haré desierta, dice el verso 31, vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, se pasmarán por ello vuestros enemigos y que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Amén. Y desenvainaré espada en vos de vosotros, vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo todo el tiempo que esté asolada.
descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabas en ella. Uno del incumplimiento de los mandamientos que nosotros hemos tenido era el día de reposo. La tierra no ha reposado. Porque Israel, amado hermano, que ya sabemos la palabra profética de las dos casas, cuando se rompe en las manos de Roboam, ¿verdad? Se van con Jeroboam 10 tribus dispersas en el mundo. Por eso Pablo dice, cuando yo logré recibir eso por el Espíritu Santo, yo me quedé asombrada. Yo decía, con razón yo soy maracucha venezolana, pero soy israelita. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Pablo decía que él era ciudadano romano. De nacimiento, pero de la tribu de Benjamín. Entonces, esas 10 tribus, por eso usted, cuando no entiende la palabra, usted dice, pero si de principio a fin, desde Génesis al Apocalipsis está Israel, ¿dónde estoy yo ahí? Siempre se trató de las 12 tribus, esas 10 tribus dispersas en el mundo, amén. Ahora, hay un grupo gentil que se va a unir, que se ha estado uniendo, ¿verdad? Como lo decía Romanos 11, pero que igual tienen que vivir como Israel, porque acuérdese lo que dice la Torá, que tiene que vivir el pueblo, la nación que llega vivirá como vive el pueblo de Israel, debe cumplir la palabra. Entonces nosotros andábamos en total ignorancia. Hoy, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que nos mantengamos firmes para que podamos ser ese pueblo sellado y que nosotros no seamos dispersados, que significa destruidos, disipados, espantados. Amados hermanos, así como nosotros vimos esa destrucción en Israel, también hay hermanos en Israel guardados, protegidos, con alimento, con agua, y no se les ha tocado un pelo, que tienen a Yeshua en su corazón. Y también hay musulmanes bajo las mismas condiciones, que tienen a Yeshua en su corazón. Ahí escuchaba el testimonio de una mujer, se le apareció Yeshua en sueños, hermano, 23 años en el Islam, y se le apareció Yeshua. Mire, yo siento la presencia del Señor, hermano. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo el Señor a ella, deja todo y sígueme. Hermano, 23 años tiene la chica, dejó todo, la mamá la sentenció a asesinarla literal. Perdió toda su familia, pero se le apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermano, nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos palestinos, porque son Ismael, ¿verdad? La descendencia de Ismael. Amén, Santi. O como decía los testimonios que mi mamá y yo nos escuchamos, un tipo que era del grupo armado Hezbollah, o sea, son terroristas. Él era de allí y él iba para Estados Unidos y tenía 30 pasaportes ilegales y todo, o sea, tenía tantas cosas, hermano, pero él lo metieron preso y él en la cárcel, él estaba rezando, dice que él hacía atrocidades, ¿verdad?, para agradar a su Dios, lo que es el Islam, pero él estaba postrado rezando, ¿verdad?, a su Dios. Y cuando él sintió que llegó un hombre vestido de blanco y le dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Aleluya. Y después de que le dijo eso, él se sentía culpable y él dijo, perdóname. Y ese hombre de blanco le dijo, te perdono. Pero él dijo, este no es el Dios que yo he aprendido en el Corán. Este Dios que yo estoy viendo aquí no es como el que yo conozco. ¿Y quién eres? Yo soy Jesucristo, le dijo. Y él se convirtió a Jesús. Amén, amén. Siguiente. Miren qué bello, ¿verdad? Entonces el Señor está teniendo misericordia, amado hermano, está tocando. Por eso, como el testimonio que también vimos ayer, antier, un británico le predicó de Cristo al musulmán, al hijo del que creó Hamás. Entonces, hermano, estemos orando por esa generación que hoy va a recibir a Cristo. Las naciones van a llegar. Claro, será muy doloroso lo que tienen que vivir, lo que tenemos que vivir todos, pero van a llegar, amén. ¿Qué dice Nehemías, amado hermano, capítulo 1 del 8 al 9? Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, amén. Entonces, si nosotros pecamos, el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a destruir. El Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a desmenuzar.
El Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a derramar, nos va a disipar y nos va a espantar. Por eso tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Es muy sencillo utilizar el Strong hebreo. ¿Qué quiere decir la palabra disipar? Porque si yo lo leo disipar, a mí es esparramar, mandar para todos lados, ¿verdad? Pero no, en el hebreo, como fue escrita la palabra, en el original hebreo, en el original griego y arameo, tienen un significado bíblico, lo que el Señor quiso decir. Pero si volveréis a mí, dice el verso 9, y guardareis mis mandamientos, que es lo que nos ha pasado a nosotros, y los pusieres por obra, es decir, que usted lo está llevando a la realidad, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Miren qué hermoso. El Señor dice, pero si te vuelves a mí, de donde hayas, de donde llegues, ¿verdad? Yo te voy a recoger. Inclusive, hermano, viene a mi memoria en estos momentos, aún esas personas que están siendo atormentadas por la guerra, pero que en algún momento escucharon el nombre del Salvador, Yeshua, Yahshua, Jesús, Jesucristo, en el idioma que sea, y en vez de renegar o de morirse ahí, porque Dios no es un Dios de muertos, Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón, va a ser recogido, madre hermano. Un alma que se salva. ¿Por qué? Porque Yahweh es un Dios de misericordia. Y no todos vamos a morir con obras. Muchos serán como el ladrón. Morirán sin obras. Pero tendrán vida eterna. Porque es el Dios que nos ama, amado hermano. Hoy está tocando la puerta de nuestro corazón y que permanezcamos firmes. Si usted volvió, ¿verdad? Permanezca firme. ¿Qué dice Jeremías 13:24? Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Entonces, si nosotros revisamos este versículo, amado hermano, desde el Strong griego, hebreo, que dice, por tanto, yo los destruiré al viento del desierto. El viento, amado hermano, representa el juicio de Dios. Y recuerden qué es lo que el tamo, ¿verdad? Como una hojarasca, como una bola de ¿cómo podemos decir? De paja. De paja. Seca. Eso se la lleva el viento, hermano. Entonces, el Señor nos está llamando porque Él no quiere la muerte del impío, dice la palabra. O sea, hermano, que entendemos que si nosotros desobedecemos, el Señor nos esparce al viento. O sea, el viento viene siendo el juicio. El Señor nos tira hacia el juicio suyo, ¿verdad? Y nosotros, cuando al ser desobedientes, nos quedamos secos, como el tamo. El tamo es una hojarasca seca. Y que la hojarasca seca no tiene el agua del río de aguas vivas, que es el Espíritu Santo. Amén. Pero y también, lo único que sirve es para ser tirada al fuego, para que arde, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 6, verso del 8 al 10. Mas dejaré un resto, de modo que no tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por la tierra. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Yahweh. No en vano dije que le había de hacer este mal. Entonces, hermano, yo creo que esas 200 y pico de personas que jamás se llevó cautivo, ¿verdad? En ese momento de quebrantamiento, en el nombre poderoso de Jesús que están teniendo, porque han sido recuperados 2 o 4 personas. 2 estadounidenses. En el nombre poderoso de Jesús, amado hermano, que estén recapacitando como dice aquí. Porque el Señor se quebrantó a causa de las abominaciones de ellos en ese momento, ¿verdad? Y que ellos
puedan acordarse, que ellos puedan traer a memoria, que ellos se sientan avergonzados de sí mismos, como dice este versículo, ¿verdad? A causa de todas sus abominaciones y digan, oh Señor, perdóname porque he pecado contra ti y en contra de tu Hijo, ¿verdad? Y puedan ser salvos, amado hermano, porque es una oportunidad que se le está dando a través de ese juicio. Amén, Santi. Entonces dice que no en vano dije que les había de hacer este mal, hermano. El Señor avisó muchas veces sobre la guerra en Israel. Va a suceder. Harán esto. Lo otro, y la gente nunca quiso escuchar, ¿verdad? Muchos escucharon, pero otros muchos no. Entonces, ¿cuál es el mensaje que el Señor le da a las naciones el día de hoy, hermanos? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: arrepiéntanse. Amén. Busquen al Señor, lo que dice Sofonías 2. Bendito sea el nombre del Señor. Reúnanse y mediten, oh nación sin pudor, antes de que tenga el efecto el decreto, antes de que sea tarde. Quizás se han guardado. Entonces, hermano, el Señor nos llama. Ya yo he decretado el juicio. El juicio caerá. Antes de que el juicio caiga, antes de que todo se venga encima, arrepiéntanse. Y eso fue lo mismo que el Señor le dijo a Israel. Pero a muchos no queréis arrepentir, han perecido, hermano, y seguirán pereciendo. Amén. Amén, así es. Que sea el Señor ayudándonos a poder abrir nuestros oídos espirituales, hermano. Por eso la palabra dice, el que tiene oído, oiga. Los que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Que en todos tenemos oídos, pero no todos escuchan, hermano. Que seamos nosotros quienes escuchemos y nos permanezcamos. Ezequiel 20, del 23 al 24, que dice, también les alcé yo mi mano, en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Miren esto tan tremendo. El Señor nos está diciendo, Él alzó su mano, amado hermano, en el desierto. Y Yahweh juró. Es un juicio decretado. ¿Por qué? Porque el pueblo no ha puesto por obra su palabra. No podemos juzgar, hermano, porque imagínense, nosotros con qué cara, si tenemos apenas 3 años, estar guardando Shabbat a duras penas. ¿Sí? 2 años, 1 año, meses. Pero las personas que estaban en el juicio no estaban guardando Shabbat. Estaban en el día de Shabbat en una fiesta pagana. Y yo le digo a mi mamá, mami, no salgas en Shabbat. Y no me presta atención. Pero los juicios van a ser ocupados en gran mayoría, catastróficamente, en días de Shabbat. Pues ¿quién estará guardado? El que está guardando. El que atesoró los mandamientos del Eterno. Porque el que lo esté profanando ya sabe, ¿no?, lo que va a pasar. Aquí dice, profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se fueron los ojos. Amén. ¿Santi? Amén, hermano. Entonces que no se nos está yendo los ojos tras el pecado, tras la vanidad de la vida. Amén. Y nosotros no vemos a alguien que tiene mucho dinero y si nos vayan los que nosotros, hermano, no se nos vayan los ojos tras las cosas de este mundo. Amén. Amén. No sé si alguien quiere comentar algo, nada más que hace su manito. Amén. Siguiente. Miren lo que dice Igual, Amén. hermanita. Amén, hermano Ezequiel. Igual, mi hermanita, también les comparto parte de un pasaje donde estuvimos transmitiendo un ratito ahí una transmisión de alabanza y un pastor también nos dejó un mensaje, igual un mensaje a través de Mateos 13. Mateos 13 del versículo 13 al 15. Igual nos dejó un mensaje también de lo que estamos viendo para que nosotros entendamos también los tiempos. Usted mencionó que viendo las cosas a veces no los vemos y eso es importante que no nos calca. Teniendo ojos, dice las personas, no ven, teniendo oídos pero no oyen.
pero con la ayuda del Señor tengamos esta vista para ver lo que estamos viendo y está interesante el mensaje que estamos viendo nosotros. Ahí se la comparto, ¿no? Amén, amén, hermano. Claro que sí, eso no nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Porque el Señor está hablando, por eso dice el que tiene oído que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque lamentablemente, como acaba de referir el hermano de la palabra, ¿verdad? Ese pueblo que el Mesías decía tenía ojos pero no veían. Ellos estaban viendo a Cristo Jesús, pero ellos no estaban viendo al Redentor, ¿verdad? No recibieron el día de su visitación. Entonces, hay una palabra profética, no la he escuchado, pero por el título de la hermana decía, ¿qué más necesitas ver para entender? ¿Qué más necesitamos, hermanos, para entender que somos la generación que verá a Cristo? Y eso significa que vamos a estar en medio de 4 terribles juicios grandes en la tierra. Amén. Dice Ezequiel 22:15. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Entonces, otra vez, el Señor nos está avisando, te destruiré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. El Señor, amado hermano, por eso dice la palabra que es peor el tibio, porque el tibio conoce la verdad, solo que no quiere obedecerla. Mas el frío no tiene ni idea por dónde va nada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser calientes en el Señor. Amén, aleluya. Buscar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Siguiente, Santi. ¿Qué dice Daniel capítulo 9, verso 7? Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva tu nombre, todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Miren esto, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión contra la que se rebelaron contra ti. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor a través del profeta Daniel? Primero, que el Señor es justo, y segundo, que es muy merecido la confusión de rostro que tiene ahorita la casa de Judá, que tiene Jerusalén y que tiene todo Israel, hermano, en toda la tierra donde el Señor nos dispersó. Cuando Colombia sea atacada por Venezuela y la confusión de rostro, todo eso es merecido porque Yahweh es justo. Bueno, amén. Hemos pecado. Hemos pecado en contra, hemos caído en rebelión, ¿sí? Porque dice Isaías 20 que la tierra temblará como borracho, Isaías 24, ¿por qué? Porque se rompió el pacto sempiterno. Entonces, no solamente la casa de Judá, no solamente la tierra física, sino todo Israel disperso. En Argentina, en México, en Colombia, están disperso el pueblo en todo el mundo. Amén. Siguiente, Sandy. Ezequiel 36, 17 al 20. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó en sus caminos, con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Qué terrible, amado. ¿Qué pasó? El Señor nos dispersa en las naciones por el pecado, ¿verdad? Que cometieron nuestros padres. Y de generación en generación sufrimos la dispersión. Y qué pena que a donde nosotros llegábamos como pueblo de Dios, supuestamente recibiendo al Señor, ¿verdad? Decían, estos son pueblos de Jehová. Y estábamos contaminados por el pecado.
Amén. Entonces, que sea el Señor ayudándonos a entender, hermano, cada día, porque el juicio ha llegado. Amén, Santi. Entonces, hermano, que si nosotros después de haber conocido la verdad nos apartamos, aparte que recibiremos castigo de parte de Dios, recibiremos humillación y escarnio y burla. ¿Por qué? Por haber dado mal testimonio, ¿eh? Amén. Eso sí, debemos cuidar mucho, hermano, nuestro testimonio. Amén. Siguiente. Jeremías 31:10. Oíd palabra de Yahweh, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá, y guardará como el pastor a su rebaño. El Señor trae una promesa hermosa para ese pueblo que permanezca, porque aunque nos dispersó, nos esparció, amado hermano, Israel va a volverse a reunir. Por eso las naciones se quedarán esperando la destrucción total de la tierra de Israel. Porque no será así, porque delante de esa tierra está el poderoso gigante. Amén. Gloria a Dios. Esa hermosa promesa no podemos perderla nosotros. Amén. Vamos ahora a mirar. Recuerden que el Señor, ¿qué dijo? El Eterno nos dijo, dispersaré y moveré los cimientos de la tierra. Amén. Entonces, como decía Santi al inicio, ¿qué es la palabra cimientos? La palabra cimientos es el Strong hebreo 4144, que significa fundamento y que significa cimentar. Amén. En el nombre de Jesús, cimentar. Por eso, amado hermano, es importante que usted y yo entendamos que el Señor está haciendo esto. ¿Para qué? Volvamos atrás un momentico nuevamente para repetir. Cimiento, no se nos olvide, el Strong hebreo 4144, fundamento, cimentar. Entonces, lo que sostiene la tierra, el Señor va a destruir todo ese fundamento, todo ese cimiento que tiene, para que pronto pueda ya recibir el reino milenial Cristo Jesús, Yeshua nuestro Mesías. Amén. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en Isaías 24:18? No nos cansaremos de predicar esto, hermano, hasta que acontezca, porque el Eterno lo ha dicho, el Eterno lo va a cumplir, y Yahweh no es un Dios que miente. Moverá los cimientos de la tierra, amado hermano. Se avecina ese fuerte terremoto, no para una, para dos, para tres, para todas las naciones. Acontecerá que el que huye, dice Isaías 24, verso 18, de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliera en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán las ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Mire, hermano, que yo recuerdo una profecía, una palabra profética, amado hermano, de una hermana que decía, la tomaba el Espíritu Santo y ella decía, el Espíritu Santo decía, ellos están pidiendo, abre las ventanas de los cielos, y la voy a abrir, pero para mandarles juicio. Miren qué tremendo eso. Sí, esto está tremendo, hermano, porque si usted y yo no logramos entender el tiempo profético que hemos escogido, vamos a ser sorprendidos. Y si usted sigue leyendo el verso 19 en adelante de Isaías 24, que dice que será el juicio para todos, para el libre, para el siervo, para el que no es siervo. ¿Por qué? Porque temblará la tierra como un borracho, porque pesa mucho el pecado que hemos cometido en contra del Señor. Amén. Entonces, el momento de nosotros entrar a entender que Yahweh va a venir con dispersación, es decir, va a venir con destrucción, va a venir con espanto para mover los cimientos de la tierra. Amén. Salmos 82, verso 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. A ver, como decía el hermano Ezequiel ahorita que nos traía el versículo, ¿verdad? El no ver, tener oídos pero no escuchar. Entonces, las personas hoy se les está predicando. Ellos no lo saben, pero tampoco lo entienden. Andan en una tiniebla, en una oscuridad tal que el enemigo, amado hermano, realmente el placer del pecado es su día a día.
Y la única manera, amado hermano, que usted no sea separado de la gloria de Dios es que usted y yo decidamos apartarnos del pecado. Amén, Santi. Y hermano, y como dice la palabra del Señor, que Babilonia fue apresada y el Señor le puso lazos y no se enteró, ni siquiera se dio cuenta. Entonces, hermano, van a ocurrir los grandes juicios. No, eso no pasa, siempre ha temblado. Y cuando vea el mundo va a acabar, hermano. Cuando vea tantas cosas ocurrirán y la gente no se va a dar cuenta. Amén. Amén. Siguiente. Miremos, amado hermano, Salmo 18, verso 7, que dice la palabra del Señor. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. ¿Sí? El Eterno se indignó. Yo no sé si es aquí mismo, pero la palabra en Salmos dice, yo creo que sí, humo subió de sus narices. El 9. Sí, o sea, es tremendo, amado hermano, porque va a ser tanta la ira del Señor que nos trae como una referencia a ese Salmo 18, humo salió de sus narices. ¿Por qué? Porque la indignación del Padre, amado hermano, en medio de tanto pecado. Dice el verso 8, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Porque sí. Tremendo, hermano, es tremendo el juicio que viene, amén, en el que viene o en el que estamos. Y vemos que esto es una copia de lo que trae segunda de Samuel, verso 22, capítulo 22, verso 8, ¿verdad? En donde la indignación de Yahweh, ¿verdad? La tierra se conmueve y tiembla. Se conmovieron los cimientos de los cielos y se estremecieron, ¿verdad? El Señor, amado hermano, lo está llamando a usted, me está llamando a mí, a que entremos en arrepentimiento, a que hagamos parte de ese remanente que Él va a guardar, a la niña de sus ojos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque más que por temor a un juicio, es que estamos rechazando al Santo de Israel. Más que ser partícipe de los juicios y de la ira, es decirle al que nos creó que no le amamos y que preferimos estar en las manos de quien nos va a destruir, ¿verdad? Quien nos va a robar nuestra salvación. Amén. Miqueas 6, verso 2, amado hermano, que dice la palabra del Eterno: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Yahweh. ¿De quién es el pleito, amado hermano? Esto no es el enemigo. No, el pleito de Yahweh. Porque Yahweh tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Miren qué tremendo, hermano. Y ya que nosotros hemos despertado a la palabra profética de las dos casas, no podemos pensar en Israel, la tierra de allá de Israel. No. Con todo el Israel La ira de disperso. Jehová está sobre todas nuestras cabezas. Amén. La ira del Eterno está sobre todas nuestras cabezas, hermano. ¿Sí? Por eso el Señor dice, mantente firme. Y 1000 y caerán a tu derecha, 10.000 a tu izquierda, sí, o sea, tú vas a ver la destrucción, a ti no te pasará. Pero tú tienes que entrar, yo tengo que entrar, nosotros tenemos que entrar en arrepentimiento genuino para que el Eterno nos guarde en su sukkot, en su sukkah, su tabernáculo, en el día malo. Amén. Y seamos guardados. Amén. Que sea el Señor permitiéndonos, porque entender, amados hermanos, este tiempo profético, este era lo que quería compartirles a ustedes, y que en el nombre de Jesús podamos recibir, amado hermano, en nuestro espíritu. Amén.